Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Su sonrisa es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en él. Casi que hace querer sonreírme a mí mismo. En los eventos casi nunca lo vas a ver arriba del escenario, y mi esposa fue la que lo cachó desde el principio. Pablo es la cabeza detrás de todo, me dijo. Lo que fui descubriendo con el tiempo es que también era el corazón de todo. Él mismo me cuenta que de niño sonreía así, sin pensarlo, y que durante años esa sonrisa se le fue apagando. Y la sonrisa de hoy, la que me tocó a mí conocer hace unos años, es la que volvió después de mucho trabajo interno. Hoy Pablo se presenta como el psicólogo del dinero, pero para ser psicólogo y más todavía para hablar de dinero, uno tiene que haber ido mucho más allá de la psicología y mucho más allá del dinero, o más bien a todos los lugares que la psicología y el dinero tocan, o sea, todos. Pablo es de las pocas personas de mi edad que lleva en terapia y coaching desde los 18 años. Una vez, solamente para aprender, se fue unos días a vivir a la calle sin dinero, y peor, sin celular. Cuando se sube al escenario, te cuenta la historia de bancarrota de su familia, pero no es solo la vulnerabilidad lo que te conecta con él, sino los marcos de pensamiento que él incorporó en su vida para no volver a caer en bancarrota. No solo la financiera, sino la relacional, la del autorrespeto. Un buen día, nuestro amigo Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos, le preguntó a Pablo lo que Pablo dice que todos deberíamos saber de los demás. ¿Cuánto dinero tienes? O sea, ¿cuánto dinero tiene cada quien? Y yo pensé que no nos iba a contestar, pero lo hizo. Y ahí me di cuenta todavía más a fondo de lo chingón que es. Porque a Pablo le interesa el dinero, pero por las razones correctas. No trata distinto a la gente según la cifra que cree que todos deberíamos conocer. Él sabe y vive sabiendo que el dinero es la rebanada chica, porque la grande es el juego interno, el emocional, el espiritual. Detrás de mucho de lo que hicieron y hacen Oso Traba y Javier Morodo, dos de las figuras más contundentes en la transformación personal, Pablo ha sido y es parte de su estrategia y de su ejecución. Sabe de marketing, de ventas, de cómo se arma una comunidad, de cómo se hace contenido y cómo se convierte. Entiende a las audiencias y sabe entregarles valor. Más allá, sabe construir sistemas detrás de esos productos. Pablo tiene fórmulas y marcos de pensamiento, pero aún más tiene un hábito de verse al espejo que lo mantiene siempre al filo de su versión más honesta consigo mismo. Pasan meses y cuando vuelvo a hablar con él es el mismo de siempre y al mismo tiempo alguien completamente nuevo. Invité a Pablo a la Wellness Talks de hoy para meternos a fondo con la inteligencia artificial y cómo está cambiando el ecosistema de los negocios, cómo crear comunidad cuando ya estamos hiperdigitalizados, cómo pensar en escala para dejar de cambiar dinero por tiempo por dinero, ¿no? Que es donde tanta gente nos atoramos, sobre cómo los nuevos negocios están emergiendo en el ecosistema del bienestar y cómo le hace para atreverse a través de hacer más trabajo y no menos, porque eso es lo que hace Pablo, a crearse una vida que le importa de verdad a la persona que tiene frente al espejo. Todas para mí estas son habilidades y criterios necesarios para los negocios de bienestar del futuro, que es lo que caracteriza a esta comunidad del Wellness Lab. Y por eso es un privilegio tenerte aquí, hermano, un gusto verte sonriendo aquí. Y ahora todas las personas presentes sabrán un poco más de la persona que hay detrás de esa sonrisa. Bienvenido. Gracias, mi querido Vic. Un placer estar aquí platicando contigo y con tanta gente conocida. Y gracias por recordarme lo de la sonrisa, que cada vez que me ves me dices. Lo tengo medio olvidado yo, pero gracias de verdad por recordarlo. Yo sabes que siento que las personas que sonríen justamente es porque lo tienen olvidado y es su manera de estar. Y tú ya lo tienes tan olvidado que ya es parte de ti y creo que eso es buena noticia. Gracias, mi Vic. Pues encantado de poder compartir este tema tan interesante con tu comunidad. A ver, vamos a empezar hablando de fútbol. Más tarde tenemos el partido. Y hablábamos antes de empezar a grabar sobre la historia que nos hemos contado del fútbol y cómo el fútbol mueve tanta gente, tanta energía, tanto dinero, a veces hasta tanta violencia también.
Y a final de cuentas es una historia que parece intrascendente y que va muy profundo a nuestras fibras sociales, culturales, emocionales. ¿Qué hay detrás, hermano, para ti de una historia que mueve de esta manera? Gran tema, Vic. Ahí tengo mi camisa. Me la iba a poner aquí, veo que alguien ya la trae, pero es impresionante. Si han visto lo que ha pasado estos últimos días en México, es impresionante cómo 500,000 personas se van al Ángel a festejar un gol de 11 personas que no conocemos que están persiguiendo un balón, ¿no? O sea, si yo siempre digo, si llegara un marciano y viera que estamos gritando todos, siguiendo a 11 personas con un balón, diría, ¿qué es esto? ¿No? O sea, qué fácil es conquistar a esta especie, que gritan por ver a 11 güeyes, yendo por un balón, ¿no? Pero son las cosas mágicas también que tiene nuestra especie. Nuestra especie tenemos la capacidad de contarnos historias y lo dice mucho Yuval Noah Hariri, que esa es probablemente la capacidad más importante que tiene nuestra especie, nuestra capacidad de contarnos mentiras, contarnos historias que nos hagan unirnos entre 120 millones de mexicanos o 8,000 millones de personas, como es el juego del dinero. Y estas historias son las que le dan muchas veces sentido a nuestra vida y las que nos generan identidad y las que nos generan pasión y emociones que después no comprendemos. Y el fútbol es un tema fascinante porque literalmente tiene el poder de crear eso. Tiene el poder de hacernos sentir cosas, tiene el poder de hacernos creer una historia que es mentira, es totalmente mentira, pero al mismo tiempo es lo que le da total sentido muchas veces a nuestras vidas. Y solamente es una extrapolación de todo lo que estamos viviendo, ¿no? De la cantidad de historias que vivimos todo el día, ideologías, políticas, sociales, económicas, juego del dinero, negocios. Y es importante comprenderlo porque a medida que lo comprendemos, nos comprendemos también a nosotros mismos. Y no solo eso, también entendemos cómo funciona este sistema y también cómo podemos generar valor y también vivir un poco de ese valor, ¿no? Porque últimamente también lo veo, es en esta época, y seguramente lo platicaremos después, ¿no? De hiperdigitalización, inteligencia artificial, pues ¿cuál es el recurso escaso? ¿No? O sea, si la inteligencia ya no es un recurso escaso, si tenemos acceso al cerebro más grande del mundo, ¿cuál sí es el recurso escaso? Y a mí me queda muy claro que es el mundial, ¿no? Por eso vale 100,000 pesos ir al estadio, porque el recurso escaso son las conexiones humanas, es la pasión, es lo que nos hace conectarnos con quiénes somos, de dónde venimos. Y es interesante también comprenderlo en los ámbitos empresariales y de nuestros propios negocios en el mundo del wellness, porque ahí hay gemas importantes de valor que tenemos que comprender. Pero bueno, yo estoy encantado con este experimento social. Estuve peleado muchos años también con el fútbol. Como muchos de ustedes saben, mi papá fue futbolista profesional y para mí el fútbol lo tengo en la sangre. De los primeros recuerdos que siempre tuve fue mi papá entrando por mí al salón de sorpresa, subiéndome un avión y llevándome al mundial, ¿no? Y es algo que lo tengo muy en el corazón. Y curiosamente, se los comparto hoy en la mañana, le mandé un mensaje a mi papá y le dije, oye, pa, ¿dónde vas a ver el partido? Me dice, pues no sé, yo creo que aquí en mi casa, en la tele, le dije, y si lo vemos en el estadio juntos, ¿no? Entonces ahora me lo estoy llevando otra vez de sorpresa a él, a vivir esta experiencia que él me hizo vivir de chiquito y tiene muchos significados para mí esta parte también del mundial, del fútbol, pero sobre todo es un espejo increíble para poder comprendernos más como especie con lo bueno y con lo malo y fascinante y disfrutándolo también. Y también, y si sí no las creemos y algo increíble sucede, ya veremos. Pero hay que disfrutar el momento. Gracias, hermano. Obviamente cuando cuentas esa historia y nos muestras este círculo completándose, eh, fíjate, son palabras que mueven significados, pero adentro de nosotros se mueven la química sanguínea, se mueven las lágrimas, se mueve, ya todos estamos pensando en nuestra familia, en nuestros recuerdos. Y entonces eso es lo curioso de las historias, que no nada más mueven el mundo de afuera, mueven el mundo de adentro. Y cuando tú hablas del juego del dinero, me gusta porque
cuando dices juego, como que lo pones en un lugar como allá afuera para no creértela demasiado, porque es un juego, y al mismo tiempo es, güey, es el juego que todos estamos jugando, mejor apréndelo a leer, apréndelo a jugar, aprende a generar valor y aprende a obtener valor. Y creo que eso es algo que a veces no se nota, porque hay gente que habla del dinero como si fuera todo malo o todo bueno. Y tú lo que dices es, quitémonos los juicios de valor y pues veámoslo como lo que es para no dejarnos ir de más. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo, para una persona que va empezando un negocio en la industria del bienestar, y casi siempre las personas que estamos ahí, queremos que la gente viva el bienestar más allá de lo que el dinero puede traer, porque ya nos dimos cuenta que el dinero por sí mismo no traerá todo este bienestar, el familiar, la salud, el amor, las relaciones, ¿no? Pero siempre está esta cochinita, este gusanito que dice, primero es el dinero y luego haz lo demás, ¿no? Tanto como persona que trabaja como persona que hace un negocio. ¿Tú cómo empiezas a ver que estos negocios que ofrecen bienestar deben de leer el juego del dinero para mejor jugar, sabiendo que quieren estar en el negocio del bienestar y no en el negocio por el negocio? Ujú. Es una gran pregunta, mi Vic. Es que el dinero, el juego del dinero es una gasolina, es una gasolina necesaria, ¿correcto? Y para los que estamos en la industria del bienestar, tenemos que hacer las paces con eso y tenemos que comprender que esa gasolina es necesaria para ayudarle a otras personas a su propia transformación y a nosotros también. El otro día me preguntaban si, o sea, si Dios nos quiere a todos por igual, ¿no? Este, y, y es una gran pregunta porque, y ahorita lo voy a ligar con el tema del juego del dinero y del juego del dinero en la empresa, pero yo creo que si bien sí nos quiere a Dios por igual, muchas veces a la naturaleza no le importa tanto eso. Y lo podemos ver con las demás especies. Existen algunas especies que sobreviven y algunas que no sobreviven, ¿no? O sea, no sé, la liebre cuando la va a cazar el león, pues no está pensando si no tiene los recursos necesarios para poder sobrevivir y si mejor que sin esas habilidades pueda sobrevivir, etcétera. Entonces, o sea, como que a lo que voy es que la naturaleza y la evolución de las diferentes especies es ruda y es fuerte y también vivimos en ese entorno. Y lo que tenemos que comprender es que muchas veces esas herramientas que nosotros tenemos como especie se llama dinero. Y tenemos que comprender cómo se juega ese juego del dinero, cómo se gana dinero, cómo se sostiene dinero, porque últimamente esas son nuestras piernas, son nuestras garras, también para sobrevivir en el mundo. Si no tenemos dinero, no vamos a poder crear muchas cosas. Inclusive no vamos a poder ni siquiera sostener nuestra propia vida. Tenemos que comprender que vivimos en un mundo en donde el dinero nos ayuda a sostenernos. Y también como quitarle este pendulazo woke que ha habido de no necesitamos dinero y todo es wellness y todo eso tampoco es cierto. El dinero es un juego bien importante. Ahora, también, pues dependiendo de la cara y la máscara con la que queramos ver y la óptica y el lente con el que queramos ver ese dinero, ¿no? Porque yo estoy convencido también que pues, el dinero simplemente es una transacción de valor entre tú y la sociedad cuando le generes valor a la sociedad. Los seres humanos necesitamos resolver problemas. Necesitamos resolver problemas. Y un problema es, oye, pues ¿quién me va a dar de comer? Otro problema es quién me va a dar un techo. Otro problema es quién me va a curar. Otro problema es quién me va a hacer sentir emociones. Otro problema es... Tenemos millones de problemas. Y últimamente los negocios simplemente es el vehículo conforme resolvemos sus problemas. Y en medio de esa resolución de problemas existe este concepto, este pagaré que inventamos que se llama dinero. Oye, tú me resuelves un problema y entonces yo te doy dinero por eso. Entonces yo creo que aquí la pregunta importante es, ahí es donde para mí el dinero se vuelve un juego espiritual. Porque a medida de que podamos poner nuestro regalo al servicio de los demás y podamos ayudar a otras personas a pasar de punto A a punto B y tener una mejor experiencia humana, entonces en ese momento el dinero va a llegar.
Va a llegar, sí va a llegar, el dinero va a llegar. Y yo como lo trato de ver desde mi punto de vista de mis negocios es que no trato de ser muy estratégico con el dinero. Es más, cuando he tratado de ser muy estratégico, me ha ido mal. Cuando mi pensamiento es voy a hacer negocios para ganar dinero, no me ha ido bien. Cuando realmente pongo mi historia, mi vida, mi servicio al servicio de los demás y medio Michael Singer como que suelto y más bien entiendo dónde está el valor y pongo mis servicios de valor, de repente el dinero empieza a llegar. Y después sí utilizo los tácticos y los estratégicos, pero más en un layer mucho más superficial del negocio, ¿no? Está bien, pues cómo hacer un buen contenido, cómo hacer un buen reel, cómo hacer un buen modelo de negocio, etcétera. Pero eso ya es un tema un poquito más superficial. Pero desde el plano un poquito más filosófico, lo que te diría es que el dinero va a llegar cuando estás abierto a conocer qué es lo que te está pidiendo el mundo para que generes valor y poner tu servicio ahí, entonces va a llegar. Me encanta cómo lo pones y me gusta que hablas de esas tácticas de cómo lo empaquetas, cómo lo vendes, cómo lo cobras, como si fuera la segunda capa y no la principal. Eh, Creo que en el mundo del bienestar, y vamos a enfocarnos ahora, pensemos que estamos lanzando productos de bienestar que buscan acompañar a personas en procesos de transformación, ¿no? Que están aprendiendo a sanar su cuerpo, a sanar sus finanzas, a sanar sus relaciones, a hacerse cargo de ciertas áreas de su vida de una manera más completa. ¿Cómo esas tácticas del segundo layer no se banalizan como para vender algo que también, o sea, que no le quite la complejidad a las cosas, para que cuando lo vendas, no vendas por un lado una promesa y después no la entregues, y por otro lado, trates de ser como en tu marketing y en tu comunicación, como lo más congruente posible para no seguirte también con esa publicidad que de alguna... A ver, a ver, voy a volver a decir lo que quiero decir. Siento que a veces cuando estamos vendiendo bienestar, queremos hacer como si tenemos la respuesta de cómo resolver los problemas de las personas y ya que brincas y compras, las personas terminan igual. Estoy haciendo una generalización, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia ahora que entiendes si estás de acuerdo conmigo en esa lectura? Para que también esa segunda capa de cómo diseñas tu producto y tu venta seas más congruente a la hora de que compran y entonces no te voy a decir que le cambies la vida a las personas, pero sí estés más cerca de resolverles algo y no los dejes otra vez buscando a las personas lo mismo de siempre, porque esa es mi experiencia con muchos de los productos en la industria del bienestar y que eso tiene a muchas personas también cansada y por eso la palabra wellness Ujú, se ha prostituido y ha cansado. ujú. Sí, a ver, y hay datos drásticos, ¿no? El 2% de la gente que compra un curso online lo termina. Imagínense eso, solo el 2%. O sea, si todos nosotros vendemos, empaquetamos nuestro conocimiento wellness online, lo vendemos, solo el 2% lo termina. Imagínense cuántas personas se transforman, ¿no? Este, inclusive menos. Eh, y a ver, y yo dentro de este también proceso y este journey del mundo de los negocios digitales, para mí también ha sido un sub y baja bien fuerte porque cuando empiezas a comprender también las herramientas de marketing, las herramientas psicológicas, los gatillos mentales de comportamiento de las audiencias, y eres capaz de influir o manipular, se convierte en algo muy poderoso, muy poderoso. El marketing es muy poderoso, los negocios digitales son muy poderosos. Tan poderoso que puedes manipular y puedes influenciar a una persona que se meta a tu producto cuando no tienes ni idea cómo les vas a ayudar a cambiar su vida. Y eso es una realidad. Y a mí me tocó vivirlo, me tocó vivirlo. Yo entré a este mundo de los negocios digitales por un tema de transformación personal también, ¿no? Yo, yo entro a conocerme hace más de 20 años, veo el impacto que tiene esto en mi vida y digo, ¿cómo le hacemos para ayudarle a más gente y cómo le hacemos para poner esto allá afuera, ¿no? En un modelo escalable, también ¿no? Siempre como con la visión de negocio y de dinero, etcétera. Pero bueno, después me doy cuenta también que empiezo a entrar a este mundo y empiezo a conocer a las estrategias del mundo digital y los marqueteros y me doy cuenta del poder que tienen. Es un poder brutal, porque últimamente, ¿qué es lo que hace una persona que sabe?
de comportamiento humano, como todos ustedes, cuando tiene una herramienta de marketing digital, pues entiendes perfectamente los gatillos mentales de comportamiento. O sea, literalmente yo podría hacer que todos ustedes me compren hoy un curso. Tengo esa habilidad, tengo ese conocimiento, sé qué botones apretar, ¿no? Y creo que ahí no hay shortcuts, mi querido Vic, no hay shortcuts. Eso es un trabajo de introspección, eso es un trabajo de honestidad profunda, interna, eso es un trabajo, es una danza, ¿eh? Es una danza de entender qué tanto jalas para un lado, qué tanto jalas para otro. Y últimamente es qué tan limpia tienes tu conciencia y cómo te vas a dormir en la noche, de decir, lo que estoy prometiendo allá afuera es algo que sé que le puedo cambiar la vida a alguien más. Que ojo, tampoco está en tu control, ¿no? Mucha gente te va a comprar, mucha gente va a entrar a tu curso y no va a tener transformación, está bien. Pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Y nadie más va a tener ese semáforo y ese juicio más que tú mismo. Y es algo que yo me lo pregunto todo el día. Y he salido de negocios y he entrado a negocios y he salido a negocios justamente por esa línea tan delgada de que es, voy a vender algo que no va a ayudar a la gente por vender. Eh, y creo que ese es un trabajo interno, personal, que también es maravilloso de estos negocios de wellness, que es, son transformaciones propias, ¿no? No solamente los de afuera, sino los que los creamos y ir navegando en este camino, porque tenemos que balancear nuestra necesidad económica, ¿no? De ganar dinero, de sostener el proyecto, de sostenernos a nosotros mismos, pero siempre con la congruencia de de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y de que somos fieles a lo nuestro. Me encanta, me encanta. Yo creo que la nueva o la versión que a mí me gusta de definir wellness es sostener estas ambigüedades, sostener estas paradojas, sostener estas contradicciones en vez de pensar que las tenemos resueltas. ¿Y cuáles son, tú crees, los componentes principales para que un programa de transformación o una experiencia de transformación sea efectiva? Sobre todo para que no sea algo como de 5 minutos, estuvo padrísimo, me sentí muy bien, me dieron el refresco, me lo tomé, lo disfruté, pero luego regresé a mi baseline de siempre. Y eso pasa con eventos, con cursos, con mentorías, con todo tipo de cosas. Mm. ¿Cuáles son los componentes que tú ves que hacen que realmente hacen caminar a las personas y ven para atrás y dicen, ah, este programa o este producto o esta experiencia o estas vacaciones en tal hotel no, no me resolvieron, pero me movieron, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son esos componentes que has visto? A ver, a mí me gusta aquí pensar en este marco mental como de los tres niveles de maestría de la transformación. Porque también tenemos que ser conscientes que pues, no necesariamente somos nosotros los encargados de transformarle la vida a las personas, ¿no? Y yo creo que existen tres diferentes niveles de transformación o de maestría. La primera es la maestría cognitiva y es cuando comprendes algo nuevo, ¿no? Ok, pues ya comprendí cómo tengo que comer para estar sano. Entonces me meto a un curso de alimentación y entiendo cómo, pues entiendo que el azúcar a lo mejor no es buena, entiendo que a lo mejor las proteínas sí son buenas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero es un nivel cognitivo. Y puede haber cursos o puede haber soluciones que se queden en el nivel de maestría cognitivo y está perfecto. Un libro es eso, ¿no? Tú lees un libro y comprendes algo, ¿no? Y después existe otro nivel que es el nivel de maestría de la experiencia, ¿no? En donde no nada más ya lo comprendes, sino que de repente lo vives. Y dices, ay, ya, ¿no? Todas estos talleres, estos eventos inmersivos, en donde de repente los alumnos, la audiencia, se meten en una experiencia inmersiva y comprenden y ven y se viven en en esa vida, ¿no? En esa realidad nueva. Y ahí hay un paso adicional en la transformación, porque lo bajas de la mente a la experiencia. Y entonces como que empiezas a decir, ay, güey, esto sí, sí existe. Ya sé cómo se siente estar bien, estar sano, tener confianza, etcétera, ¿no? Y es el segundo nivel. Y hay productos y hay programas que se quedan en ese segundo nivel. Y está bien. Y después está el tercer nivel, que es la maestría fisiológica, que ya es cuando no solamente lo comprendes, no solamente lo viviste, sino que realmente
tu sistema nervioso y tus células ya tienen ese nuevo programa y entonces ya es natural. Y entonces ya te vives en esa transformación. Ya comes bien todos los días, ya meditas todos los días, ya eres responsable con tus finanzas personales, ya sabes tener conversaciones con la gente. Y ese es otro nivel, ¿no? Y entonces yo lo que creo que hay que entender sin el juicio es, a ver, nuestros productos y nuestros servicios de, de dónde a dónde los vamos a mover, ¿no? Porque si sacas un libro, sí, hay libros que han cambiado la vida, estoy de acuerdo, pero te vas a caer en el nivel cognitivo, en un libro. No vas a reprogramar ningún tipo de sistema nervioso, ningún tipo de trauma, ningún tipo de células con un libro, ¿no? Pero si tienes una experiencia, pues a lo mejor los llevas un poquito más. O si tienes un programa muchísimo más intenso, que a lo mejor dure 6 meses o un año, los estás llevando a otro nivel, ¿no? Y también las audiencias se discriminan en ese sentido. Hay gente que está en punto A, en punto B y en punto C. Entonces, yo lo que trato de hacer también como para no rasgarme y decir, puta, pues sí, saqué un webinar y no cambió la gente. Pues claro, no pasa nada. Apenas los estás abriendo en el nivel de maestría cognitivo. Tampoco creas que con un webinar van a cambiar su vida, ¿no? Puede ser la puerta de entrada a algo más. Entonces, yo creo que, o sea, primero desde el punto de vista más estructural y filosófico, lo trato de pensar así, que existen diferentes niveles. Y ya obviamente cada uno de ellos, pues necesitas ir empaquetándolo y metiendo ciertas cosas para que obviamente esas cosas cobren vida y haya transformación ahí adentro. ¿Qué tanto, en tu experiencia, los clientes eh, hacen uso de las herramientas que existen, que hay muchísimas, cuando es porque tienen un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande? Siento que eso es uno de los, en mi caso siempre ha sido o sea, suena padrísimo, pero siempre es como tocar las cosas más incómodas y que te hagan, puta, problemas para que digas, ya no quiero que me vuelva a suceder. O sea, es curioso porque, digo, ya quiero escucharte, pero parte de la oferta de valor es confrontar a las personas, es llegar a estas tensiones, cosa que a veces no vende igual, porque es, ¿por qué me vas a curar dándome de la misma medicina que me está haciendo sufrir? Porque eso es lo que hace la transformación. En mi caso estoy oyéndote y diciendo, pues cuando yo transformé mi relación con el dinero fue porque me llegué a un punto de más sufrimiento que ya me convenía afrontar ciertas cosas, ¿no? Y así con varias cosas de salud y así. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que existen dos grandísimos motores para tomar acción, ¿no? Uno es el dolor y otro es el placer. Que abajo del dolor está el miedo y abajo del placer mucho está el amor. Pero sí, sin duda creo que desde el punto de vista del lado del negocio, primero, para ayudarle a la gente a que tome el primer paso, hay que activar siempre estos dos motores. Si hablamos de marketing o hablamos de influir a las personas para que entren al mundo, muchas veces está este concepto de show them what they want, give them what they need, ¿no? O sea, véndeles lo que ellos en teoría están queriendo en ese momento, pero ya en tu solución, que sea lo que realmente necesitan en su vida. Y es algo que tratamos, no sé, nosotros de hacer en Wealth Mastery. No sé si han tenido la oportunidad de ver, de ir y de experimentarlo, y si no, se los recomiendo ampliamente, pero lo que tratamos es traerlos a través del dolor del dinero, ¿no? Puta, no me está alcanzando. O sea, yo siempre trato de meterme en la mente de la audiencia de qué es lo último que piensan cuando se van a dormir, ¿no? O sea, cuando se van a dormir, ¿qué están pensando? Ese último pensamiento o que los despierte en la mañana y decir, "Puta, ¿cómo le voy a hacer para sostenerme en el largo plazo? No tengo lana para retirarme. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Mañana llega mi tarjetazo y no sé qué voy a hacer." Eso desde el punto de vista del dinero, ¿no? Que es un poco más a lo que yo me dedico, pero bueno, en todos los otros aspectos. Ese es el dolor, Vic. Ese es el dolor que ruminea constantemente las mentes de las personas. Y entonces lo que hay que hacer desde el punto de vista del marketing es tratar de entrar a esa mente, entender cuál es ese diálogo interno que tienen las noches, ponérselos ahí enfrente y con eso traerlos al producto, ¿no? Y una vez que están en el producto a través del dolor, ya en el producto empezar a activar otras cosas que realmente sí necesitan, ¿no? Empezar a imprimir nuestro ADN, de nuestra visión del wellness, de lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que a nosotros nos ha transformado en nuestro propio camino, porque últimamente lo que hacemos es eso, es ayudarle a otras personas
a pasar algo que nosotros ya pasamos, ¿no? Sí, Y eso, ese es el producto, ese es el producto, no necesariamente es el marketing, ese es el producto. sí, Y ahí es un poquito más un journey de dolor y placer, miedo, amor. Y si los puedes llevar por ese camino, entonces empiezan a tener este segundo nivel de experiencia en donde ya se sienten distinto y entonces esta experiencia no, esta experiencia sí fue transformadora. Y yo he tenido muchas, ¿no? Inclusive aquí con algunos que están aquí presentes, como mi querido José Casas, ¿no? O sea, he tenido muchas experiencias que me han cambiado mi vida totalmente y que sin sí. duda están selladas en mi transformación, este, pero no necesariamente a lo mejor así fue como me trajeron al mundo, ¿no? Entonces, Sí. como que esta dualidad entre el marketing y el producto creo que es bien interesante. A mí la frase esta me la dijo Eric Edmeades, que es un cuate que hizo un programa muy famoso que se llama Wild Fit, que él me la dijo así, me dijo, give the people what they want so you can earn the right to give them what they need, ¿no? Buenísimo. Y me gusta porque dice, sí, entrégales lo que quieren, en su caso era bajar de peso, pero lo que ellos realmente necesitan es autoamor, es sanar sus relaciones, es conectarse con Dios, es sanar sus duelos, ¿no? Y por eso los emprendedores de bienestar, ese es el gran compromiso, ¿no? El entrar por una línea, pero saber que el bienestar es definido por varias esferas y nuestro producto, aunque sean celulares o viajes o talleres o suplementos, el bienestar viene con todas las demás esferas y tu marca y tu empresa tiene que tocar de alguna manera esa definición un poco más amplia. No que te creas Dios, pero que tampoco les digas, ah, es que el suplemento es lo único que necesitas para ese gran palabra de bienestar, cuando todos sabemos que viene con más cosas, ¿no? Eso es lo que me gustaría reescribir. Y haces alusión a otro componente que creo que es interesante, que tú creo que has comprendido, y es justo cuando dices que José está aquí, es el tema comunitario, o sea, el hecho de que en esta conversación haya más personas, que nos sentimos en un espacio. ¿Cómo ves que la comunidad es realmente también uno de los mejores acompañantes para estar en los tres niveles de transformación? ¿Y qué tan difícil y fácil es hacerlo en un mundo digitalizado como el que estamos hoy? Mm. A ver, creo que volvemos a las necesidades antropológicas, ¿no? Y volvemos al fútbol. ¿Por qué somos mexicanos? ¿No? ¿Por qué le vamos al equipo ese de verde? ¿Quién nos vendió esa historia? Y eso quiere decir que hay una necesidad antropológica en nuestra, yo le llamo nuestros instintos de conservación, ¿no? Que yo creo que tenemos tres grandes instintos de supervivencia, por así decirlo. Uno es el de conservación, otro es el de reproducción y otro es el de manada, y que de ahí se desprenden muchos de las necesidades del ego que tenemos, como la de certeza, la de variedad, la de conexión o la de reconocimiento. Y yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos, el ego, nuestro animal, por estas, este, sí, o sea, por esta necesidad de sobrevivir, tiene que ver con la conexión, ¿no? Y así como conectamos con estas grandes historias como somos mexicanos, o somos católicos, o somos fifís, o somos chairos, o whatever, la comunidad te sirve para eso. Y yo creo que hoy las comunidades son las nuevas naciones. Las comunidades son las nuevas naciones. De hecho, vamos a lanzar un nuevo proyecto que se llama Wealth Nation. Igual aquí Ceci nos está ayudando y es parte importantísima del proyecto. Pero justamente las comunidades son eso, son las nuevas naciones, son los nuevos países que antes teníamos en común un territorio o teníamos en común una constitución o quién sabe qué teníamos en común para pensar que todos somos mexicanos. Pero ahora en común tenemos cosas que realmente sí nos importan, ¿no? Y cada una de sus comunidades lo tiene. Puede ser la salud, puede ser el dinero consciente, puede ser el parenting, puede ser lo que tú quieras. Y entonces estas comunidades se convierten en nuestros nuevos países, en nuestras nuevas naciones, en nuestro nuevo sentido de conexión. Y eso está profundamente codificado en nuestra especie. Entonces yo creo que las comunidades es algo que cada vez va a cobrar más relevancia y sobre todo cuando podemos pues también sacarlo del mundo digital y poderlo llevar al mundo presencial, como el mundial, ¿no? Entonces la pregunta que les hago es cómo creamos mundiales para nuestras comunidades.
cómo creamos eventos en donde conectemos, en donde nos pongamos la camisa, en donde tengamos una misión en común, un enemigo también en común, como el rival, ¿no? Ya no es República Checa, ahora es la obesidad o es la insatisfacción, ¿no? En donde podamos también de alguna manera tener himnos, tener rituales, tener banderas, tener valores, tener figuras. Y todas estas cosas son súper poderosas. Si las sabemos manejar bien y sobre todo si podemos ser conscientes y podemos ser honestos con nosotros, es increíble, porque después el punto fino es la secta, ¿sabes? El punto fino es esta comunidad se convierte en algo nocivo en vez de en algo positivo, porque tiene mucho poder. Y ahí, obviamente, pues todo depende del líder, ¿no? De la calidad humana del líder, del propio proceso de desarrollo personal del líder, que somos todos nosotros para construir esto. Pero como bottom line, mi querido Vic, sí, sí creo que estamos viviendo una era en donde las comunidades van a tomar más relevancia y en donde podemos crear esta constelación de comunidades, que también lo hablo yo mucho, ¿no? De repente Ujú. están varias comunidades que podemos empezar a engranarlas entre unos y otros y poder crear una constelación de comunidades que esté al servicio de los usuarios y que también nos beneficie a nosotros en nuestro proyecto profesional. Me encanta, hermano. Me encanta. Eres psicólogo y también como antropólogo, historiador, futurista, líder de tribu. Me encanta. Hay algo que acabo de notar cuando te introduje, te dije que conoces muchos los sistemas y tienes marcos de pensamiento, ¿no? Y me encanta cuando te hago una pregunta, me dices, a ver, yo lo entiendo de estas tres maneras, o nosotros somos así, y tienes un marco de pensamiento. Cuando yo tengo eso, me pasa que cuando estoy de mal humor o cuando estoy en algún loop, en algún círculo vicioso, como que se me olvidan esos marcos y estoy mucho más en mi sistema nervioso que me está llevando por donde estoy. ¿Cómo has hecho tú para cultivar estos marcos más intelectuales y pegarlos a una sensación nerviosa, por si se puede decir así, para que cuando caes en esa espiral medio negativo en el que dudas de tus propias cosas que se supone que sabes, puedas regresar a esos marcos que te ayuden a reubicarte? ¿Hace sentido mi lectura? Sí, hace mucho sentido. Yo creo que no es fácil, Vic, porque lo que pasa, y es justo lo que hablamos hace rato, es que los marcos mentales viven en el ámbito de la maestría cognitiva, ¿no? O sea, todos estos marcos mentales viven en el primer, o sea, yo me los sé todos, no quiere decir que los viva, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente viven ahí. Es como cuando sabes la dieta, pero no la puedes hacer, ¿no? Entonces, obviamente ayuda. Sin un marco mental es difícil anclarte eso. Por eso yo digo que es el primer nivel de maestría personal, ¿no? Es primero compréndelo, después vívelo y después vívete en él, ¿no? Y son esas tres. Y yo creo que justamente cuando tenemos una crisis fuerte y nuestro sistema nervioso es alterado, pues el marco mental no es el que está jugando, no es el que está a cargo. El que está a cargo es el nivel 3, es nuestro sistema nervioso. Entonces yo lo que creo es que a mí lo que me ha ayudado es que la brecha la puedo acortar un poquito, o sea, el impacto del sistema nervioso lo puedo acortar un poquito y después puedo empezar a utilizar mi mente un poquito para anclar eso de que, a ver, ¿qué es lo que realmente me está sucediendo? Y entonces empezar a reprogramar y a resignificar eso que me está sucediendo a través del marco mental para volverlo a llevar al plano más físico, ¿no? Y fisiológico. Pero últimamente creo que la chamba se hace antes, no se hace ahí. La chamba se hace haciendo músculo antes y reprogramando. O sea, el ser humano yo estoy convencido que no se programa, se acondiciona, ¿no? O sea, no es como si un día me paro y digo, mañana me voy a parar a hacer un maratón. No es cierto. Te tienes que acondicionar a hacer un maratón. Tampoco me puedo parar mañana a tener un sistema nervioso regulado. Tengo que condicionar mi sistema nervioso estar regulado. Y entonces es una chamba que se hace antes de que caiga la bronca. ¿Cómo se hace? Pues yendo al gimnasio de las emociones, yendo al gimnasio de interno, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue ese estresor tengas mucho más músculo para poderlo regular. Entonces, sí, sí entra por el nivel cognitivo y el framework, pero esa es la primera, esa es la puntita de la transformación, hay que hacer el músculo.
Me encanta, hermano, gracias. Te voy a hacer una última pregunta, a menos de que luego me salgan más, pero también porque quiero hacer un espacio para los que están aquí presentes a que puedan comentar o preguntar. Y es, digo, también es tema para una conversación entera, ¿no? Pero ¿cómo has recibido tú el tema de la inteligencia artificial en los últimos meses? Más allá de lo obvio, ¿cuáles tensiones y cuáles paradojas y cuáles contradicciones estás empezando a sentir que toda esta revolución está trayendo consigo? ¿Y cuánto te está exigiendo el ajustar tus modelos de comprensión de Ujú. realidad gracias a que la inteligencia artificial sí ha venido a, pues, a mover muchas de esas bases o fundamentos en ciertas áreas? A ver, creo que ha sido un gran maestro y un gran reto la inteligencia artificial, porque hay veces que sí me despierto en la noche y digo, ay, güey, ya valí madres, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, este, pero, pero a mí sí me ha pasado. Y entonces, o sea, primero igual, voy a partir desde el plano un poquito más filosófico o desde el juego interno, como yo le llamo. Eh, Está siendo un gran maestro y está siendo un gran espejo de voltear a ver mis miedos, porque muchas veces sí me paro y me pasa eso, ¿no? Y entonces ahí, pues, obviamente es un espejo y es un reflejo de, ok, ¿qué hay aquí adentro, no? Y para mí es muy claro, es mi necesidad de certeza. En estas cuatro grandes necesidades que tengo, la necesidad de certeza para mí es la más fundamental y viene algo que me está cambiando el juego totalmente. Y entonces mi certeza y mi ego y mi animal interno se ven amenazados y dicen, aguas, ¿qué está pasando aquí, no? Y eso da pie, pues, al juego más importante, el interno, pues, que es la confianza, el soltar, ¿no? Y todo lo demás que hay que hacer, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista del juego interno, como siempre. Ahora está el juego externo. El juego externo es, pues, qué realmente está pasando, ¿no? Y cómo no perder, porque como lo hablamos hace rato, ¿no? O sea, a la naturaleza no le importa si la gacela corre más rápido, no, pues la va a matar el león y that's that. ¿No? Entonces la pregunta es cómo ahora jugar el juego externo de la inteligencia artificial para que me ayude y no para que me coma. Y yo creo que, digo, estamos en los primeros innings de esto. Hay ciertas cosas que he pensado, tanto buenas como malas. Yo sí creo que va a empezar a haber una bifurcación muy importante en... A ver, lo empezamos a ver en la parte del capital, ¿no? O sea, cada vez hay gente más rica y cada vez hay gente más pobre, ¿no? Y eso tiene que ver con el flywheel de la riqueza, ¿no? Y con el interés compuesto y puf, esto se va haciendo una gran diferencia. Ahora la vamos a vivir igual con las capacidades humanas. Yo estoy convencido. Sí va a haber personas que tengan más capacidad que otras. ¿Por qué? Porque van a poder utilizar la palanca de la inteligencia artificial a su favor y hay otras que no. Y es muy sencillo. Si yo tengo 50 agentes de inteligencia artificial trabajando para mí, la capacidad que yo tengo de actuar versus tú, que no la tienes, es diametralmente opuesta. Entonces nuestro output que vamos a poder sacar es diametralmente opuesto. Y eso sí es una realidad. Eso sí es una realidad. Vamos a empezar una bifurcación en la especie de seres humanos que tienen capacidad de generar mucho más output que otros, ¿no? Es lo que es. Hay que empezar a ver cómo jugamos con eso. Ahora, dicho eso, también creo que se va a destapar una, una ola de creatividad y de posibilidades infinitas. Y también yo creo que es con el lente con el que queremos ver la realidad. Yo cada vez me quiero poner más el lente optimista, ¿no? Versus el pesimista. Todo el mundo está muy pesimista, que la inteligencia artificial y las nuevas generaciones. Yo estoy haciendo gimnasio de las emociones para ponerme el lente optimista. ¿Qué quiere decir el lente optimista? El lente optimista es que por primera vez en la historia somos capaces de crear lo que queramos crear. Todo, 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 realmente todo. Y sobre todo de poder crear lo que ha sido nuestra historia y de ponerla al servicio de los demás, porque ahí sí eres único y eres auténtico. Nadie, ninguna inteligencia artificial tiene la experiencia que tú tienes de tu propia vida. Y esa experiencia que tú tienes la puedes poner al servicio de alguien más. Y después tienes esta palanca que se llama inteligencia artificial para que eso se dé. Esa es la nueva palanca. Hemos tenido muchas palancas, muchos años como el trabajo, capital, código, media, y ahora tenemos una palanca mucho más grande que se llama inteligencia artificial. Entonces imagínate que ahora puedes, con una empresa de una persona, construir este,
tu servicio, poner tu regalo al servicio de los demás, que eres único. Hay alguien allá afuera que tu propia historia, tu propio método, tu propio struggle, tu propio hero's journey, le puede ayudar a alguien más, o a 10 personas más, o a 20 personas más. Y entonces la inteligencia artificial te va a ayudar a crear toda la infraestructura para que eso se dé. Y yo creo que eso va a detonar una ola creativa increíble, porque entonces todos vamos a ser emprendedores, todos. El 100% de las personas vamos a ser emprendedores. Y el 100% vamos a poder poner estas ideas después locas que tenemos en realidad, con costos muy bajos, con agentes que nos los hagan por nosotros. Y eso es increíble. Ojo, eso no pasa de forma natural. Hay que hacernos responsables a esta adaptabilidad que nos está exigiendo el mundo y poder posicionarnos ahí y poder aprenderlo y evolucionar. Y muy darwinesco también este tema, ¿no? O sea, si no evolucionamos, probablemente sí, vamos a poder ser felices, sí, vamos a poder jugar el juego interno de soltar y confiar, pero a lo mejor llega el león y nos come. Y no lo quiero poner muy alarmista, pero es normal y es el proceso natural de la especie, de las especies. Y bueno, y si nos comen, nos comen. También Sí. chance, y solo chance, nuestra especie humana simplemente fue la transición a otra especie, ¿no? Más cyborg y no viviremos para siempre. Y también soltar eso y asombrarnos, ¿no? Como a 1000 pies de altura, asombrarnos de que eso está sucediendo, está increíble. Entonces, el juego se vuelve un poquito más lúdico y más relajado. De qué cagado que está pasando esto. Qué cagado que nuestra especie va a morir, ¿no? ¿Por qué no lo podemos ver así? Y cómo también danzar y soltar, pues eso que no controlamos. No, nosotros no vamos a controlar eso, pero sí podemos pues jugar nuestro juego interno y poder posicionarnos ahí para estar un poquito mejor. Pero también, pues mucho la reflexión ya desde la propia experiencia humana es aceptemos la realidad, aceptemos la realidad y activemos desde un lugar de paz. Tenemos que activar. O sea, no podemos estar parados, tenemos que activar, tenemos que comprender esto, tenemos que integrar inteligencia artificial a nuestros negocios, a nuestra vida, crear agentes. Pero ¿desde qué lugar lo estás haciendo? ¿No? Sí. Acepta la realidad, it's what it is. México no va a ganar el mundial, la inteligencia artificial va a comerse al mundo, sí. Ahora vamos a activar desde donde podemos controlarlo, ¿no? Y soltar. Me encanta, hermano, gracias. O sea, está muy claro que la inteligencia artificial, las comunidades, los negocios se van a seguir utilizando para metas más destructivas. Eso va a suceder, pues siempre ha sucedido. Y entonces nosotros, y no digo porque sean buenos contra malos, pero cada uno de nosotros tiene algo que dar al mundo que se tiene que actualizar precisamente porque igual eso va a suceder y mejor que mi comunidad o mi secta o mi inteligencia artificial sea la que pueda poner ese granito de arena para el mundo que quiero ver. eh, Ujú. y es una responsabilidad en ese sentido que tenemos. Y hacerlo a través de los negocios creo que es uno de los mecanismos más eh, pues efectivos de crear realidad, porque mucha de la realidad en la que vivimos son por por los negocios, por la historia del dinero detrás de los negocios que hizo que los negocios de hoy crecieran para bien y para mal, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, hermano. Voy a pasar a ver si alguien quiere compartir alguna pregunta o reflexión. Y antes de pasar eso, nada más recordarles a todos que estamos ahora pues relanzando nuestra comunidad de The Wellness Business Lab, que es un espacio para empresarios y empresarias que están en las industrias de salud, de bienestar, desde retail hasta desarrollos inmobiliarios, hasta temas de salud, profesionales de la salud, y que realmente queremos llevar a nuestros negocios a una definición de bienestar un poquito más integral y hacerlo a través del modelo de negocio, ¿no? Entonces, yo quería retomar las Wellness Talks contigo, Pablo, porque tú me inspiraste mucho hace un par de años que me senté contigo y me dijiste, Vic, ya estás haciendo lo que quieres hacer, sigue adelante. Y entonces siempre me has traído una energía increíble para este proyecto. Te voy a seguir pidiendo algunos consejos. Y pues nada, los invito a todos a revisar la página web para ver si les gustaría sumarse a esta comunidad de empresarios y empresarias en las industrias del bienestar. Y aquí le vamos a poner en el chat la información. Y bueno, paso por una pregunta que Jaime quiere poner aquí en la mesa. Bienvenido, Jaime. Estás en mute, querido. Ah, ¿ya? ¿Listo? Ya, Ahora listo. sí, hola desde Bogotá, ¿cómo vas?
Este modelito antropológico me encanta. Pertenencia, seguro. Y una vez entramos a una tribu, empieza a jugar un segundo, que es la jerarquía dentro de la tribu. ¿Quién sube, quién baja? Y la pregunta es para Pablo, tú, no sé si quieres darme un ejemplo. Supongamos en Wealth Nation, ¿cómo vas a jugar con esa palanca antropológica que ya tenemos de entramos a tu tribu, a la nación? ¿Cómo subimos y bajamos en la jerarquía? Ahí muy táctico, pero también desde tu punto de Sí. vista, este modelo mental antropológico. A ver, desde el punto de vista del modelo de negocio, ahí existe un concepto que se llama la escalera de valor, ¿no? Y son los productos que le vas metiendo arriba de tu comunidad para la gente que quiere más transformación, que quiere más proximidad y que tiene más compromiso para lograrlo, ¿no? Y naturalmente, pues ahí se va generando un poquito la jerarquía, ¿no? Entonces, pues entras al Wealth Nation, pero después, si tienes más compromiso, te vas a nuestro evento que es el Wealth Mastery, y después si tienes más compromiso, te vas a nuestro grupo, ¿no? De tercer Mm, nivel, ya en el nivel de transformación fisiológica, en donde realmente quieres transformar tu vida y así sucesivamente. Creo que desde este lado no es tanto un juego de estatus, sino más bien es un juego de transformación y de tú acompañarlos y servirlos en ese camino. Yo creo que el juego de estatus, si bien es antropológico y está muy alineado con la supervivencia y sobre todo con la necesidad de reconocimiento mm. este, del ser humano, yo creo que adentro, o sea, a mí me gusta un poco el marketing también, o sea, utilizar estos marcos mentales para el marketing, pero ya como dice Vic, ya estando adentro, te ganas el privilegio de poderlo servir bien, ¿no? Y el poderlo servir es que te acompañen más en esta escalera de valor de productos a medida de la transformación. Si eso como side effect trae ciertos spillovers de jerarquía y reconocimiento, está bien. Yo siempre digo eso, ¿no? El ego, las necesidades del ego siempre van a estar presentes, siempre y cuando sean un resultado de las necesidades del alma, ¿no? Que es contribución y crecimiento. Entonces, si la gente siente más certeza, siente más variedad, siente más reconocimiento, siente más conexión, siente más estatus, no pasa nada, siempre y cuando el camino haya sido un camino de expansión y de wellness y de crecimiento y del alma. Gracias. Muy hermoso. Gracias, Jaime. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Bienvenido, bienvenida. Yo sí te voy a hacer una pregunta. Ahorita estoy rediseñando mi nuevo programa y me doy cuenta que las personas que tomamos cursos en línea tomamos una actitud un poco pasiva de recibir información, de estar con los mentores, ¿no? Y que a la hora de que damos tareas o les damos el workbook donde sabemos que está la chamba real, no lo caminamos tanto, ¿no? Entonces estoy diseñando mi nuevo grupo para tener, sí, esas clases súper inspiradoras y motivacionales, pero también horas de sentar en la silla con otras personas para poder trabajar casi el mismo tiempo, o más bien el mismo tiempo que estás en clase, hacer la chamba. ¿Cómo tú has nivelado estos tiempos que se toman tanto en presencial como en digital para que la verdad sea más allá de escuchar y tú ponerte a hacer la chamba? Y si ves que es una buena apuesta o crees que, no sé, porque No, creo que pues es un gran es insight. tiempo. Creo que es un gran insight, mi Vic. Igual, siempre trato de pensar en el recurso escaso, ¿no? Y hoy la información no es escasa, güey. O sea, lo mismo que te vas a enseñar tú, lo pueden ver en mil lugares. ¿Cuál sí es el recurso escaso? Pues la implementación, el trabajo. Entonces, me parece bien, menos cursos de contenido, más cursos de acción, de práctica, de taller, de implementación. Antes a lo mejor era al revés. Cuando empezaron a ver estos cursos, pues sí, no había información allá afuera. Y entonces alguien que te daba un modelo o una idea, puta, pues era Dios, ¿no? Y había mucha transformación ahí. Hoy hay ruido. La pregunta es cómo distingues la señal del ruido y cómo esa señal la llevas a implementación. Porque no estamos implementando, tenemos una epidemia de información. Entonces me parece muy atinada tu lectura
y ahí me cuentas cómo vas. Pero hay que poner a la gente a que chambee, no a que entienda más cosas. Sí, sí, de hecho estoy diseñándolo para que, gracias, es la primera persona que lo digo así como en voz alta. Y estoy diseñando para yo ni siquiera estar le vamos a llamar Implementation Labs, para que ni siquiera haya una figura paterna con la que crees que tiene la respuesta y nada más cualquier cosa que dice la persona es, sino, güey, aquí entre nosotros nos ayudamos, aquí están las instrucciones, este es el ejercicio y con esto tienes que salir. Y claro que va a haber dudas, claro que va a haber miedos, pero push through porque es la única manera. Yo rediseñando mi propio producto, me pasé horas sentado solo queriéndome ir a tomar refresco y diciendo, no, güey, tienes que sentarte porque aquí está la reinvención. Y sé que eso es lo que la gente, o en general necesitamos todos, y lo quiero propiciar con mi programa. Entonces ya te platicaré qué tal. Buenísimo, buenísimo, Vic. Me cuentas para que también podamos implementarlo de este lado, las Seguro. mejores prácticas. Gracias. Pues muy bien, si alguien quiere levantar la mano o dar algún comentario final, eh, Víctor, buenas tardes. adelante. Yo tengo una pregunta que va a incorporar palabras que a lo mejor no ha mencionado Pablo, pero en una comunidad, en una tribu, llámese como se llame, que es un grupo de personas, él ya mencionó la jerarquía o esa pregunta la hizo Jaime, pero creo que hay otras definiciones importantes como es, ¿cómo en esa comunidad que se va a crear o se está creando? Ay, permíteme. ¿Cómo en esa comunidad que se va a crear o se está creando, se va a lograr el sentido de pertenencia? Es muy importante que el sentido de pertenencia crezca cada vez más porque eso enriquece a cualquier comunidad o a cualquier secta o a como llamemos a ese apilado de gente que se conforma. Otro factor importante es la vinculación. ¿Cómo vamos a estar vinculados? ¿Cuáles son los elementos que tenemos en común? ¿Qué tenemos en colectivo? ¿Qué podemos aportar a esta comunidad? Y el otro es el equilibrio, porque cuando uno pertenece a una comunidad y no se siente que hay equilibrio entre el dar y el tomar, la persona no está a gusto, viene no la inconformidad o la incomodidad que mencionaban al principio, sino el no estar a gusto porque no hay equilibrio, no hay un intercambio parejo. Entonces, esas tres cosas o esos tres conceptos, ¿cómo los incluirías, Pablo o tú, Vic? Pertenencia, vinculación y equilibrio. A ver, gran pregunta, Alma. Yo creo que, a ver, hay diferentes cosas. Yo trato también de ver mucho esta parte, o sea, insisto, yo veo mucho el fútbol o las religiones para poder comprender cuáles son estas cosas que hacen que se unan las comunidades, ¿no? Y si te Ujú, fijas, de, tanto el Real Madrid o el América como la religión católica tienen figuras, ujú, ¿no? Figuras de autoridad. ujú, Jesucristo o Cristiano Ronaldo, ¿no? Tienen himnos, el Padre Nuestro o el himno de México. Tienen símbolos, ¿no? Tienen rituales. ¿Cuál es el ritual? Pues ir al estadio los domingos o ir a la misa los domingos, ¿no? Entonces hay diferentes cosas que hacen que unan esto. Tienen un enemigo en común, que puede ser República Checa o puede ser el ujú, diablo, ¿no? ujú. Hay diferentes cosas que lo que hacen es que van creando esto para que se una la comunidad. Pero sobre todo, y es algo que estuvimos trabajando igual esta semana con Santi de Mutuo, que crea comunidades, es que hay un tipping point, hay una frontera en donde te vuelves parte de la comunidad y donde no te vuelves parte de la comunidad. Y esa frontera tiene que ver con algo que te costó trabajo, algún compromiso, alguna emoción, algo fuerte, que después se puede volver bien patológico y hay que tener cuidado, porque, a ver, ¿se acuerdan de Keith Raniere? ¿No? Pues te marcaba, ¿no? Imagínense lo doloroso que es que te marquen y ya que eres parte de esa secta, ¿no? Te queman como a las vacas, literalmente. Pero el tipping point siempre en una comunidad es este momento duro que pasó la comunidad juntos, ¿no? Esta vez que fuimos a la guerra juntos y la ganamos. Esta vez que fuimos al partido todos juntos y lo ganamos. Y cuando pasas eso, es cuando se empieza a generar un sentido profundo de comunidad y de unión. La pregunta es cómo podemos
visualizar esto y implementarlo en nuestras propias comunidades de una manera obviamente sana, consciente, legal y bien hecha, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que hacen pues, que las comunidades sean comunidades porque somos seres humanos y porque tenemos estas necesidades. Eh, Eso es lo único que podría comentar. Sobre las otras, no estoy muy seguro de que tenga alguna respuesta o algo, pero creo que es fascinante empezar a abrir los ojos y ver cómo podemos navegar esto de las comunidades. ¿Me permites, Víctor, responder un Sí, poco? ¿estamos bien del Mira, tiempo, Pablo? Sí, unos 10 minutitos más, perfecto, Vic. Venga. gracias. El ejemplo que estás dando en un equipo de fútbol ahorita que está en la boca de todo, cuando tú perteneces a un equipo, estás perteneciendo a esa liga, a ese equipo. Estás vinculado con el técnico, con tus compañeros, con todos, y están en equilibrio. Y mi pregunta es que ojalá pudieras decirme cómo incorporar estos conceptos, además del primero que tú diste, en este proyecto de comunidad, de interrelación, de equilibrio, de interconexión. ¿Cómo podrías insertarlos e incorporarlos a esa nueva definición que se está construyendo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, aquí ayúdenme. ¿O qué opinas tú, Alma? Bueno, yo opino que son necesario que eso exista, necesario en términos de no que es a huevo, sino que es conveniente generarlo y mantenerlo vivo. La pertenencia, el equilibrio y la vinculación, porque de otra manera no te sientes parte de eso Ujú. y no estás estimulado para, formando parte de eso, seguir trabajando a favor de eso. Llámese comunidad, llámese grupo, llámese cómo se llama. Entonces, yo sí quiero incorporar esto al lenguaje o los conceptos, a todo esto que se está planeando aquí, que todavía no tiene un nombre y todavía todavía no se ha articulado. Estamos platicando acerca de ello como proyecto. Sí, buenísimo. Creo que ahí es donde están las partes tácticas, ¿no? Que después sí podemos ver cuáles pueden ser estas cosas que hacen que estas tres elementos cuajen, ¿no? Ujú, Pero bueno, ujú. pueden ser diferentes rituales, pueden ser diferentes espacios, pueden ser diferentes reconocimientos. Creo que otra manera en donde las comunidades empiezan a cuajar muy bien es cuando un elemento de la comunidad le ayuda al otro. Claro, entonces están Este, en equilibrio. exacto. Yo En eso es lo fin, que quería agregar nada más, y es que creo que en el tema de la comunidad hay que encontrar la manera en la que se valore el individuo y se Ujú, valore su interdependencia con el otro dentro de la comunidad. O sea, siempre somos valiosos como individuos, cuidar el ego, cuidar la identidad de cada uno de ujú, los átomos de esta constelación, pero también ujú, el servicio que la constelación requiere de cada uno de los individuos y la constelación le da al individuo de regreso. Y creo que a veces en las comunidades o nos identificamos demasiado con la meta, los valores, la identidad de la comunidad y la personalidad individual se pierde, se fusiona, a veces hasta se tergiversa. Y sí. ujú, viceversa, si es una comunidad nada más de puros egos, que nada más están ahí por una conveniencia transaccional, entonces no es una comunidad realmente y es un juego de estatus, es un juego de dinero, es un mercado realmente, es un mercado y no una comunidad de interdependencia y evolución co-creativa. Entonces ahí yo creo que eso es un dilema que va dentro de los negocios, dentro de las comunidades, dentro de las familias, dentro de los grupos de amigos. Y pues sí, ojalá también aquí el nivel cognitivo de ponerle nombre a estas cosas, como tú muy bien haces, Alma, nos ayuda a diseñar, precisamente como dice Pablo, las rutinas, los ujú, héroes, las palabras, los rituales que permitan a las personas hacer una elección constante de pertenecer y no tener miedo a no ujú. pertenecer para que entonces Exacto. puedan sacar su mejor regalo sin miedo ahora a ser excluidos y entonces se perdió esa idea de generar algo que nos dé más a todos. Y es un, Ujú. es un equilibrio, yo creo, muy, muy, muy fino, pero definitivamente creo que hay cada vez más narrativas que permiten esta comprensión y por lo tanto eh, el diseño intencional para que esto se pueda dar. Pues sí, hay que incorporar los conceptos y lo que implican como aspiración o como meta o como propósito, qué sé yo.
Todavía no sé qué palabra sería la más adecuada, pero son esas tres, aspiración, propósito o meta. ¿M? Ujú. Muchas gracias, Gracias, Alma, Vic. como siempre. Gracias, Gracias. gracias. Pues muy bien. Querido Pablo, gracias. Estoy muy conmovido por tu acompañante al estadio el día de hoy. Creo que todos los que conocemos esa historia vamos a ser parte de un poquito de esa ida al estadio. Entonces, qué bonita la vida que te ha permitido a ti llegar a este momento. Eh, si fueras de otro país, sería imposible llegar a un mundial en México tantas veces, entonces nada más velo así. Entonces, Exacto, bueno, exacto. sí. 3 mundiales ya nos tocó. Entonces, bueno, Gracias. hermano, te deseo lo mejor y te agradezco como siempre toda tu generosidad y sobre todo tu sonrisa, hermano. No, hombre, gracias, Vic, gracias y gracias a todos ustedes. Y de verdad, digo, si puedo salir con un mensaje es em, lo que cada uno está haciendo es un regalo para ustedes mismos y también es un regalo para los demás, las vidas que pueden tocar. Pues el camino nunca va a ser fácil, pero también pues hay que disfrutarlo y yo creo que allá afuera hay mucha gente esperando que cada quien dé su regalo. Y me va a encantar pues caminar este camino también con todos ustedes y nos estaremos viendo por acá. Gracias Vic por el espacio y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, hermano. Feliz tarde. Fuerte abrazo, te quiero mucho. Bye, igual. Gracias a todos y a todas los que se sumaron a esta conversación. Y aquí continúa la comunidad alrededor del Wellness Business Lab. Que tengan feliz día y gracias.